ya nosotros tenemos que pensar en cómo organizarnos en la iglesia local para crecer, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer como iglesia local, y aquí están varios pastores y líderes de la iglesia, es designar a un coordinador o coordinadora que se haga responsable de la campaña del Evangelio de Juan del Bicentenario en la congregación, ¿no? Entonces sería lindo que el pastor ya tenga ahí como la mano derecha esta en la campaña, ¿no?, del millón de Evangelio de Juan, a una persona, a un hermano, a una hermana que lo ayude, ¿no es cierto?, a animar a los hermanos a trabajar el Evangelio de Juan con las personas nuevas, ¿no? ¿Qué haría esta persona de este coordinador? También tendría un grupo de líderes que acompañen a los hermanos que van a compartir el Evangelio de Juan con las personas nuevas, ¿no? Entonces, estos líderes tendrán 3, 4 hermanos en su responsabilidad para hacer reuniones semanales de estudio bíblico, para hacer, quizás responder las inquietudes, ¿no?, que tuvieran en el camino, que traigan experiencias, dificultades, etcétera, y orar, ¿no? Yo creo que se necesita un grupito pequeño ahí constante de acompañamiento. El coordinador entonces armará varios grupos junto con los líderes y a su vez los hermanos estarán animados y acompañados para que ellos a su vez vayan y alcancen con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a sus amigos, familiares, vecinos, etcétera, y así a la vez que están respaldados y acompañados, puedan ellos también acompañar y hacer que el evangelio sea entendido con las personas nuevas, ¿no? Por las personas nuevas. Muy bien. Así que miren, la tarea del coordinador es muy importante, y tener líderes en la iglesia que van a trabajar usando el evangelio de Juan, animando a los hermanos a las hermanas, es una tarea que yo creo que aquí está el clavo del proceso para tener éxito en este trabajo del Evangelio de Juan. Repartir es fácil, queridos hermanos. O sea, uno puede agarrar el Evangelio de Juan y darle aquí. Eso es lo más fácil que hay. La tarea es darle seguimiento, acompañamiento a la persona que recibe el Evangelio de Juan. Entonces, que cada líder tenga por lo menos 5 hermanos, 3 hermanas, etcétera, que se acercarán y acompañarán a las nuevas personas. Muy bien. Esta es una organización básica, mínima, que el pastor debe tener en la congregación local. Muy bien. ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces, en esta propuesta estamos usando lo que nosotros conocemos en Hechos 8, 26 al 41, en ese encuentro de Felipe y el etíope, ¿no? Felipe está caminando, está visitando una ciudad y en el camino se encuentra con el etíope que está en una carreta posiblemente, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a esa carreta, ¿no? Y cuando se acerca, escucha que está leyendo el profeta Isaías, ¿no es cierto? Y entonces le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y eso significa acompañamiento. Y finalmente el etíope se va feliz, ¿no es cierto? Y muchos creen que este gozo y esta felicidad del etíope al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, empieza la iglesia en Etiopía. Muy bien, entonces 3 principios para la acción: acercarse a las personas, acompañarlos y alcanzar a través de ellos a otras personas. Esos 3 principios encontramos en Hechos 8, 26 al 41. Entonces veamos en cuanto a acercarse. Nuestra intención de acercarse, como dice el Espíritu, le dijo a Felipe, ve y acércate, es lo mismo que nos está diciendo a nosotros que estamos en esta noche, y con esto queremos animar a nuestros hermanos a que el Espíritu Santo nos dice lo mismo a nosotros. No hay otra manera de que las personas puedan escuchar el Evangelio de Juan. No hay otra manera de que las personas puedan tener el Evangelio de Juan en sus manos, sino con hermanos y hermanas que tienen que acercarse a esas personas. Y la finalidad de acercarnos a las personas, ¿no es cierto?, es entregarles la palabra de Dios, sea escrito, es indicarles la palabra de Dios, sea en audio o darles un link en el video, pero de esta manera tenemos que acercarnos a las personas. La iglesia tiene que ser más proactiva en el sentido de cómo acercarnos a las personas, ¿no? Quizás invitemos un desayunito. Ahora que ya estamos un poco, casi una buena cantidad de peruanos, estamos vacunados, creo que con mucho cuidado hay que acercarnos aún a las personas para entregarles el Evangelio de Juan. Un desayunito, o quizás hay una pequeña reunión. Por favor, no nos relajemos, ¿no es cierto? Hay que cuidarnos, pero la intención es acercarnos para entregarles el Evangelio de Juan. ¿Qué tenemos que hacer? Mis queridos hermanos y hermanas, en esta noche, vean ustedes las mejores maneras en las cuales podemos hacer para acercarnos. Use el Facebook para acercarse a sus amigos, use el WhatsApp, etcétera, todas las herramientas virtuales, pero la idea es
que tengamos la oportunidad que a través de esas herramientas podamos alcanzar el Evangelio de Juan a las personas en las cuales tenemos contacto. Muy bien. Primero, como dice el Espíritu, acércate y júntate. Ahora viene el desafío del acompañamiento. ¿Recuerdan que cuando Felipe se acercó al etíope, que era el ministro de Economía de la reina de Candace, ¿no es cierto? Estaba leyendo al profeta Isaías y la pregunta fue, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y esa es justamente la tarea de acompañar. Hay que acompañar a las personas en el uso del Evangelio de Juan, cuya intención de nosotros es que puedan entender el texto, que puedan entender el mensaje. Es una bendición, ¿no es cierto?, que las personas reciban la palabra de Dios, pero es una doble bendición cuando hay un creyente que le ayude a entender la palabra de Dios. Queremos que usted, mi querida hermana, mi querido hermano, queremos que sea esa doble bendición. Entrega la palabra de Dios a las personas y también acompaña a las personas en ese proceso de comprender, de entender la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué haríamos entonces para que las personas lean la palabra y entiendan? Y aquí tenemos yo creo que hay 4 cosas que tendríamos que hacer en este proceso del acompañamiento del Evangelio de Juan. Primero, tenemos que insistir en que las personas tengan que leer y dialogar sobre lo leído del Evangelio de Juan. Segundo, revisar las preguntas que ahí tenemos propuestas. Tercero, ayudarlo a contextualizar, a aplicar, a obedecer lo que está leyendo, a creer, ¿no es cierto?, que esto sea una experiencia en su propia vida. Y cuarto, orar. Así que aquí hay 4 pasos que le proponemos a ustedes de cómo acompañarlos en el uso del Evangelio de Juan. Primero, leer y dialogar. Tenemos que insistir en la lectura del Evangelio de Juan. Miren, y este es el primer escollo que tenemos que superar. Yo creo que esta es la etapa más difícil del inicio del Evangelio de Juan, que las personas lean el Evangelio de Juan. ¿Por qué es difícil? Porque en nuestro país pues no tenemos la cultura de la lectura, ¿no? Y entonces insistir en la lectura del texto, ¿no? Sea escrito, sea en audio, bueno, escucharlo o leerlo ahí en las redes, ¿no? En Word, en PDF. Esa tarea de leer, ¿no? No es tan fácil. Así que, hermanos, hay que orar, hay que animarlos, pero tienen que leer, ¿no es cierto? La fe viene por el oír, por el leer la palabra de Dios, ¿no? No solamente que estén contentos con que podamos hablar, sino que ellos tienen que leer. Entonces, ¿cómo animarlos a leer, ¿no? El Evangelio de Juan. Aquí lo que les propongo es que podamos usar, por ejemplo, animar a las personas, ¿no es cierto?, a los amigos, a que podamos usar los colores para marcar el texto bíblico de que están leyendo, ¿no? Y, por ejemplo, usemos el color verde para aquello que se refiera a Dios como Padre. Usemos el color rojo para aquella acción de nuestro Señor Jesucristo que implique, ¿no es cierto?, el perdón, la salvación para nosotros. Usemos el color celeste para señalar aquello que de Jesús como Señor. En fin, usemos un color marrón para aquellos textos que al leer no entendemos, se nos hace un poco difíciles. Y claro, subrayemos y coloreemos, ¿no es cierto?, nuestro evangelio. Y más o menos así resultaría. ¿Qué les parece? Tener el Evangelio de Juan así subrayado, de muchos colores, uno además de, claro, a la vista es muy bonito, pero uno puede ahí ver, ¿no es cierto?, esa lectura dinámica, ese diálogo con el texto, ¿no? Así que yo creo que anímense. Me imagino que ustedes de aquí en esta noche estarán también animados a hacer ahora mismo, ¿no es cierto? Después ya de que empecemos nuestra campaña, ustedes mismos a subrayar vuestro Evangelio de Juan con colorcitos, etcétera. Creo que va a ser algo lindo. Hagan de la lectura una experiencia grata, ¿no? Muy bien. Una vez que hemos insistido en la lectura, vamos a ir a las preguntas que ahí se plantea en cada lección. Hemos dicho que en el Evangelio de Juan tenemos 5 lecciones, cada uno con 10 preguntas. El error que a veces cometemos, ¿no es cierto?, a veces saltamos la lectura, es ir al texto bíblico y leer el texto y responder. No, hagamos primero el esfuerzo de leer, ¿no es cierto? Leer todo el Evangelio de Juan o todo lo que exige, por ejemplo, en el estudio, aquí en el estudio de Juan que estamos en la pantalla, estamos por lo menos insistiendo que lea hasta el capítulo 1, todo el capítulo 1 y responder las preguntas que están ahí. Son 21 capítulos y lo van a lograr en la medida en que nosotros los animemos a leer todo el Evangelio de Juan. Muy bien.
En las preguntas del Evangelio de Juan hay espacios en blanco. Estos mismos espacios se usarán para poner la respuesta. Hagan que las personas escriban su respuesta ahí en las preguntas que se plantean en las lecciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debemos hacer para tener el derecho de ser hijo de Dios? La respuesta está en Juan 1:12 y la respuesta sería aceptar y creer que Jesús es Dios. Así que entonces hagamos que las personas escriban sus respuestas y no compartan, ¿no es cierto? O no pida la participación de las personas mientras que ellos no hayan escrito previamente las respuestas a cada pregunta. Así que primero insistamos en que las personas lean, segundo, respondan las preguntas, escriban sus respuestas y tercero, empecemos a dialogar sobre las preguntas. Así que creo que va a ser un tiempo muy lindo el estudio de Juan, porque además las preguntas son sencillas, no son complicadas, ¿no es cierto? Porque detrás de esas preguntas queremos que las personas vayan entendiendo y comprendiendo quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Dios y Salvador que estuvo en medio de nosotros. Muy bien. Cada pregunta, me imagino que cada lección que tiene 10 preguntas, si lo hacemos con calma y todo ese asunto, no pasará de media hora en responder toda esta lección, ¿no? Lo tercero, entonces, hemos visto primero que hay que leer. Segundo, vamos a responder las preguntas a las lecciones. Y tercero, tenemos que ayudar a las personas a creer. ¿Y qué es creer? Poner en práctica la palabra de Dios. Creer significa experimentar las verdades dichas en el Evangelio de Juan como una verdad en mi vida. Ayuden a hacer eso con las personas, ¿no? No solo queremos añadir conocimiento, sino queremos añadir experiencia al conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Así que buscaremos oportunidades para ver en el diálogo con las personas cómo que la palabra va hablando en cada circunstancia de la vida de ellos, ¿no? Estaremos animando entonces a experimentar la palabra de Dios en su vida, a reconocer la palabra de Dios en la experiencia cotidiana de las personas, ¿no? Quizás tengamos que aconsejar en unas dificultades que se encuentren, que enfrenten, en esas dificultades en la cual se encuentran, usaremos la palabra, usaremos textos del Evangelio de Juan, usaremos aquello que necesita la persona usando las buenas noticias relatadas por el evangelista Juan para nuestro gozo, para nuestra alegría. Así que, hermanos, hagamos que esta palabra sea experimentada. Eso es ayudar a creer a las personas, ¿no? Obedecer la palabra de Dios. Muy bien. Tenemos, primero, vamos a leer. Segundo, estamos respondiendo las preguntas al texto bíblico. Tercero, estamos ayudando a experimentar la palabra. Y cuarto, tenemos que orar. Y orar con la palabra, ¿no es cierto? Orar en este caso con el Evangelio de Juan. Usemos la palabra en nuestras oraciones, ¿no? Entonces tenemos que agradecer por el aprendizaje que está ocurriendo en este proceso. Hay motivos para orar, por más sabiduría para entender y comprender el texto, ¿no es cierto? Y así, pidiendo más fe para obedecer, para experimentar la palabra. Creo que la oración es, ¿no es cierto?, el inicio de cómo vivir la vida que el Señor nos ha dado. Porque estamos reconociendo que sin su presencia, sin la asistencia del Espíritu Santo, es difícil ser creyente. Disfrutemos a través de la oración su presencia y su auxilio que siempre está al lado de nosotros. Muy bien. Aquí quiero compartirles un pequeño acróstico, o en todo caso, no sé si una pequeña concordancia, de cómo afirmar esa semillita en la vida de las personas. Quizás hemos leído capítulo 1, capítulo 2, estamos en capítulo 15, ya vamos a acabar, y quizás quisiéramos precisar el mensaje, ¿no? Y ser claros con lo que el Evangelio de Juan quiere para las personas. Y aquí les comparto el acróstico, ¿no? Primero dice el amor de Dios, en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo creo que lo primero que tiene que conocer la persona es que hay un Dios que los ama, un Dios que los creó y los ama, un Dios que quiere tener una relación constante y permanente y rica y creciendo en esta comunión con Él, ¿no? Ese es el amor de Dios, hay que disfrutarlo, ¿no? Y la manera de disfrutar es teniendo comunión con Él. Pero hay un problema serio, ¿no es cierto? Y como dice en Juan 8:34, aquel que practica el pecado es esclavo del pecado y eso es una barrera para disfrutar de la comunión con nuestro Señor,
¿no? Es un problema serio. ¿Y qué hacemos frente a este problema? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hace el ser humano para liberarse de esto y disfrutar de la comunión con el Señor? No puede hacer nada. Entonces ahí vamos a la solución. Dice Juan, ¿no es cierto? Juan el profeta, ¿no? Dice, ahí vemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la solución. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, aquel que lleva nuestros pecados a la cruz, ¿no es cierto? Para que al limpiarnos de nuestros pecados, podamos disfrutar de la comunión con nuestro Señor. Esto puede ir creciendo mucho más en el contenido de lo que significa esto, ¿no es cierto? Y experimentar en la vida. O sea, eso tenemos que ayudar a eso, a creer en la propia vida de las personas. Y dice el texto, muy bien, ya tenemos la solución, pero sin embargo tiene que tomar una decisión. Dice Juan 1:12, aquel que cree que Jesús es el Señor y acepta, dice, será llamado hijo de Dios. Es hijo de Dios en ese instante cuando aceptamos y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, pero eso tiene que ser una decisión que él debe tomar. Y entonces, miren, con este pequeño acróstico estamos haciendo una precisión del mensaje básico, el mensaje sobre el cual construimos la vida cristiana. Tenemos que decidir, aceptar y creer que Jesús murió por nuestros pecados, aceptar y creer que Él es Hijo de Dios, aceptar y creer que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es nuestro Salvador. Juan 1:12. Y cuando eso hace las personas, ¿no es cierto? Dice Juan 6:37, aquel que haga venir a mí, yo nunca lo rechazaré. Esa comunión nunca va a terminar. Nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor, de nuestro Padre en nuestro Señor, manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, si ustedes ven, ¿no es cierto? El color rojito, A, B, C, D, E, ese es un poquito, yo diría, la semilla, ¿no es cierto?, sobre el cual la fe creyente va a crecer y va a tener un contenido precioso, ¿no es cierto?, en experiencia, en conocimiento sobre el amor de Dios en nosotros y para las personas. Muy bien. Así que esta es una pequeña herramienta que le dejamos a ustedes para que puedan usar en vuestro proceso de compartir el Evangelio de Juan con otras personas. Tercero, hemos visto entonces, primero, tenemos que ayudar a las personas, ¿no es cierto?, a estudiar el Evangelio de Juan, a leer. Segundo, tenemos que hacer que respondan las preguntas, etcétera. Y cuarto, hay que obedecer. Entonces, luego de alcanzarlos a ellos, segundo, de acompañarlos en el proceso de aprendizaje, el tercer paso, no olvidemos, es que estas personas que conocen a Jesús sean ahora las nuevas personas que alcancen a otras personas y que ellos puedan conocer a través de ellos a nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener en mente esto. Si nosotros vamos a alcanzar ese Evangelio de Juan y vamos a acompañarlos, en la mente es que ellos van a hacer el trabajo que nosotros hicimos con ellos. Es decir, ayudarlos a que ellos alcancen a otras personas. Y este es el secreto del crecimiento de la iglesia. Este es el secreto de un buen maestro. Si queremos ser maestros con nuestros discípulos, hay que tener en mente que ellos tienen que convertirse en maestros, ¿no? No deben ser discípulos ahí eternos, no, no, no. Ellos serán los nuevos maestros para tener nuevos discípulos. Ya ustedes entonces se dedicarán a alcanzar a otras personas y de esa manera crecemos. Entonces hay que ayudar a las personas, hay que desafiar a las personas nuevas a alcanzar a otras personas. Ayudarlo a comprometerse con la gran comisión que el Señor encargó a su iglesia, de ir y hacer discípulos. Ya tenemos más entonces personas en este ejército del reino del Señor, el reino de gozo, de paz y de justicia, ¿no? Entonces, el desafío de compartir la palabra de Dios y enseñarles termina cuando ellos empiezan a hacer lo mismo con otras personas, mostrando su compromiso con nuestro Señor Jesucristo y con su iglesia. Así que nuestra tarea del discipulado no concluye cuando concluimos los cinco estudios bíblicos propuestos. No, concluye cuando esta persona se convierte ahora en un discipulador. Hermanos, pastores queridos que están en esta noche, sueñen con esta propuesta. Hagan esto, pidan al Señor sabiduría para motivarlos a ellos a ser los nuevos maestros que la iglesia necesita para que el reino del Señor siga avanzando en medio de nuestro país. Muy bien. El propósito, no olviden, que las personas conozcan a Jesús y lo hagan conocido.